Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy hablaremos de uno de los mayores milagros en la historia de Jerusalén. Una historia de casi 4000 años, y el milagro del que vamos a hablar hoy está precisamente relacionado con una guerra. Pero más que eso, hoy vamos a caminar en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de David y ver los hallazgos que prueban esta gran batalla y este milagro. También caminaremos por los subterráneos de la ciudad y terminaremos el día en el túnel de Ezequías, caminando dentro de las aguas de la fuente de Gihón. Cada historia en la Biblia aparece solo una vez. Hay pocas excepciones a esta regla. Y precisamente la historia que vamos a conocer hoy no aparece una ni dos, sino 3 veces en la Biblia. En 3 libros diferentes, quizás sea una forma de la propia Biblia de llamarnos la atención sobre estos pasajes y decir, lean bien esta historia, conózcanla y entiéndanla. Y a pesar de eso, la mayoría de las personas realmente no saben ni entienden lo que sucedió en Jerusalén en aquellos días. La historia de la terrible guerra y del gran milagro que sigue. Entonces, hoy intentaremos explorar a fondo esta historia también a través de la arqueología. Pero para eso necesitamos retroceder aún más en el tiempo. Vamos a retroceder más de 2700 años cuando el pueblo de Israel estaba dividido en 2. Había un reino en el norte donde se encontraban la mayoría de las 10 tribus de Israel. Este reino se llamaba el Reino de Israel. Y aquí en el sur estaba el otro reino llamado el Reino de Judá, donde principalmente se encontraban 2 tribus. La tribu de Judá, como su propio nombre nos dice, y también la tribu de Benjamín, y los reinos convivían lado a lado. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando el gran imperio asirio ataca y comienza a destruir Israel. Comienzan a pasar de ciudad en ciudad, destruyendo y conquistando. Y todo culminará en el año 722 a.C., cuando toman la mayor parte de las 10 tribus de Israel y las envían al exilio. Por cierto, la mayoría de estas tribus hasta el día de hoy no ha regresado. Y por eso muchas veces también se les llama las 10 tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando aquí en el reino de Judá? El reino de Judá aún no había sido invadido, pero miraban hacia el norte, hacia el reino de Israel, y veían lo que estaba sucediendo con ellos. Y sabían que probablemente serían los siguientes. Debía ser realmente una sensación de mucho miedo saber de un ataque inminente, y no solo eso, del mayor ejército del mundo de entonces, el gran ejército asirio, temido por muchos. Y quien estaba reinando entonces en Judá era el rey Ezequías. El rey Ezequías también, él es muy citado en la Biblia, y la Biblia nos cuenta no solo sus acciones, sino también quién era realmente. Y la Biblia nos cuenta que él era una persona de mucha fe y fiel a Dios. Las casas que vemos aquí son originales de la época del primer templo de Jerusalén, precisamente el periodo histórico que estamos conociendo a fondo hoy. E imaginen a las personas sentadas aquí en sus casas con miedo de la invasión asiria que realmente sucede. Los asirios invaden el reino de Judá y van pasando de ciudad en ciudad conquistando. Van a conquistar todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto su capital, Jerusalén. Imaginen a las personas en sus casas, sabiendo que eran el último bastión libre, no solo de Judá, sino de todas las 12 tribus de Israel. Y sabemos de estos acontecimientos.
no solo porque están relatados en la Biblia 3 veces, sino también porque tenemos pruebas históricas y arqueológicas. Tenemos, por ejemplo, la estela de Sennacherib. Los propios asirios cuentan lo que hicieron con Israel y con Judá. En esta estela podemos ver cómo relatan la conquista y destrucción de más de 40 ciudades aquí en Judá. Y ahora viene el gran desafío del rey Ezequías. ¿Qué debería hacer para salvar el último bastión libre del pueblo de Israel? Tenía que salvar no solo a sí mismo, no solo a Jerusalén, sino que salvar esta ciudad significaría salvar a todo el pueblo. Y ahora se pregunta qué debería hacer. Y entonces crea un gran plan para construir y fortificar la ciudad. Y ahora vamos juntos a ver estas fortificaciones e intentar descubrir si funcionaron o no y si la ciudad fue salvada y por quién. Vamos allá. ¿Listos para el inicio de nuestra aventura? Vamos a entrar ahora en la parte subterránea de la ciudad de David, hacia la parte más antigua de Jerusalén. Porque si lo que hemos visto hasta ahora tenía unos 2600, 2700 años de historia, lo que vamos a ver ahora tiene 3800 años, es la parte más antigua de la ciudad. Entonces todo esto ya era milenario cuando el rey Ezequías reinaba sobre Jerusalén. Entonces vamos a entrar ahora porque realmente una gran aventura nos espera hoy. ¡Qué proyecto colosal de ingeniería realmente! Antes de que realmente bajemos, echa un vistazo a esto. Piensen en la dificultad de construir un camino como este hace 3800 años con instrumentos muy rudimentarios. Realmente era un trabajo muy grande y difícil hacer un túnel de estos. Entonces realmente debían tener un motivo muy importante para hacer esto y el motivo era agua. Este aquí era el camino que las personas tenían. Era un túnel que daba acceso al agua de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de los jebuseos. Hablamos de hace 3800 años. Entonces vamos ahora a aprovechar realmente esta experiencia única de caminar por un túnel tan antiguo camino a las construcciones de Ezequías. A veces estamos tan acostumbrados a las comodidades de los tiempos modernos de simplemente abrir un grifo y tener agua en casa que olvidamos que en la mayor parte de la historia de la humanidad, la realidad de buscar agua era mucho más difícil y muchas veces era una responsabilidad de las mujeres. Entonces en Jerusalén, en los tiempos bíblicos, las casas estaban allá arriba, las mujeres tomaban jarras, bajaban todo este camino, bajaban aún más porque la fuente está aún más abajo, llenaban estas jarras y tenían que hacer todo este camino de regreso con las jarras llenas de agua. Esto para agua, para cualquier cosa, para cocinar, para beber, para bañarse. Toda su vida era realmente buscar agua de esta manera. Y así es bueno también que apreciemos un poco de nuestra modernidad que tenemos en estos días. Volvamos a hablar del rey Ezequías, del rey de Judá y de la difícil situación en la que se encontraba. Imaginen, el reino de Israel fue destruido.
las 10 tribus exiliadas y la situación aquí en Judá no estaba mucho mejor. Las ciudades fortificadas habían sido conquistadas y había un último refugio que Ezequías con su vida y todas sus fuerzas necesitaba proteger. Ahora, ¿cómo vas a fortificar una ciudad entera si tienes dinero y sobre todo tiempo limitado? No podría hacer todas las obras que le gustaría. Con poco tiempo y poco dinero, necesitaba hacer lo mejor para intentar salvar la ciudad. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, si estuvieran en la misma situación, ¿cuál sería la lista de prioridades? ¿Cuál es la cosa más importante que necesitaríamos tener para proteger la ciudad de Jerusalén? Y Ezequías elige hacer 3 proyectos. El primero es construir armas y escudos para sus soldados, lo que tiene mucho sentido. El segundo proyecto que elige es fortificar la muralla. Construye un anexo a la muralla de Jerusalén que tenía 7 metros de ancho y 8 de alto. Y lo increíble es que esta muralla se encontró en excavaciones arqueológicas. No está muy lejos de aquí dentro, de lo que hoy en día es el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Y cuál es el tercer y último proyecto que el rey Ezequías hace para proteger Jerusalén? Es un sistema de agua. Sé que hoy en día tal vez no sería lo primero que viene a nuestra mente, pero en los tiempos antiguos tener acceso al agua era una cuestión literalmente de vida o muerte. Cuando el rey Ezequías llega aquí y comienza a reinar, este era el sistema de agua original. ¿Y cómo funcionaba? A pocos metros de nosotros se encuentra la fuente de Gihón, que es un gran manantial de agua, y el agua se desviaba hacia esta piscina. Y las mujeres venían hasta aquí, llenaban sus jarras y volvían a la ciudad. Y lo que sobraba del agua era llevado por tuberías fuera de la ciudad y allí se distribuía entre los campos agrícolas. Lo que era un sistema que funcionaba muy bien, pero que también tenía sus fallas. La primera de ellas es que el agua salía de la ciudad y llegaba al exterior. Y si los asirios cercaban la ciudad, eso significa que ellos también tendrían acceso al agua. Y el rey Ezequías no quería darles agua. Y la segunda cuestión también es que si hay una tubería que sale de la ciudad, esa tubería también podría ser utilizada por los enemigos como pasajes subterráneos para entrar en la ciudad. Y sabemos esto porque realmente sucedió. Fue de esta manera que el rey David conquistó la ciudad, entró por la tubería de agua y así conquistó la ciudad de Jerusalén, aproximadamente 300 años antes de Ezequías. Entonces Ezequías mira este sistema de agua y dice: necesitamos que el agua no salga de las murallas, pero necesitamos cerrar estas debilidades. Entonces este era el sistema antes de Ezequías y ahora vamos a ver lo que Ezequías hizo con el agua de Gihón y también vamos a entrar en ella. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y estaba decidido a atacar Jerusalén, decidió en consulta con sus oficiales y sus hombres valientes tapar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Así la gente se reunió y taparon todas las fuentes, así como el arroyo que corría por medio de la tierra. Pues decían: ¿por qué vendrían los reyes de Siria y encontrarían tanta agua por aquí? Ezequías se animó, restauró la muralla de la ciudad y construyó torres sobre ella. También levantó otra muralla por fuera, fortificó el Milo en la ciudad de David y hizo armas y escudos en abundancia. También el mismo Ezequías tapó el manantial superior de las aguas de Gihón y las canalizó hacia el oeste de la ciudad de David. Ezequías prosperó en toda su obra. Desde aquí ya puedo escuchar el ruido del agua.
podemos ver que hay mucha agua fluyendo aquí y para entrar en ella, claro, no podré entrar con zapatillas. Así que vamos a aprovechar este lugar para cambiar a unas chanclas, porque nuestra aventura ahora solo se intensificará aún más. Entonces vamos a prepararnos. Aquí podemos ver muy bien el proyecto del rey Ezequías, porque el sistema original funcionaba de la siguiente manera. El manantial está justo aquí abajo y el agua seguía por este túnel y salía de las murallas. Sin embargo, como mencionamos, él ve que este es un sistema muy defectuoso. Entonces, ¿qué hace? Rebaja todo el sistema y crea un nuevo túnel. Y este túnel pasa por debajo de Jerusalén y termina en un tanque de agua dentro de las murallas. Eso significa que el agua comenzaba y terminaba dentro de la ciudad, y así los enemigos no tendrían acceso a ella. Pero nosotros sí tenemos acceso aquí hoy en día. Y una cosa más, este es uno de mis lugares favoritos para conocer en Israel, para visitar en Israel, porque estamos viendo un sistema de agua de hace 2700 años que literalmente sigue funcionando. No existe una llave que alguien encienda y apague a diario. Este lugar no ha sido restaurado ni reconstruido. Cuando se realizaron las excavaciones arqueológicas, el lugar se encontró de esta manera. Obviamente la entrada se mejoró un poco, pero el sistema de agua en sí, gente, es 100% original. A veces me pongo a pensar que en la casa en la que vivo, ¿qué tiene? A veces, tras 30 o 40 años, ocurren fugas y problemas. Y aquí el sistema sigue funcionando. 2700 años con guerras, terremotos, todo lo que sucedió aquí en la ciudad. Pero podemos ver que funciona perfectamente. Y lo veremos ahora con nuestros propios ojos, porque finalmente ha llegado el momento. Estas no son las condiciones ideales para hacer un video. Primero hay un ruido súper fuerte del agua. Estoy intentando gritar un poco aquí para ver si me escuchan. Mejor. Y hay una oscuridad total y por eso trajimos aquí iluminación. Llevo mi linterna. Moti, nuestro camarógrafo, también encenderá la suya. Vaya, ahora podemos ver un poco del lugar. Y miren, aquí abajo ya podemos ver el agua del manantial de Gihón. Y pueden ver que es completamente transparente. Es agua pura y potable. Aquí está la entrada del verdadero túnel de Ezequías. Pueden ver que la entrada es pequeña, pero el túnel es muy largo. Tiene 533 metros de longitud y la anchura varía. El punto más estrecho tiene solo 60 centímetros, pero realmente entrar por él es hacer un viaje en el tiempo y entender mejor cómo era Jerusalén en los tiempos bíblicos y en aquellos tiempos tan difíciles que la invasión asiria era inminente. ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Guau! Primero, el agua es realmente muy fría. Y tiene sentido, ya que aquí es un manantial a pocos metros de donde estamos. Y vamos entrando y ya sentimos el agua subiendo, es decir, nos estamos hundiendo aquí. ¿Cómo podemos estar seguros de que este es el sistema de agua que la Biblia dice que fue construido por Ezequías? Tenemos varias pistas a través de la arqueología. La primera de ellas es la datación por carbono 14. Tomaron las excavaciones de materiales orgánicos y las enviaron para análisis de laboratorio. ¿Y qué dijo el análisis? Que este túnel fue construido alrededor del año 700 antes de Cristo. ¿Y cuándo fue invadida Jerusalén por los asirios? En el año 701 antes de Cristo. Entonces realmente encaja perfectamente
con lo que sabemos a través de la datación bíblica. No solo eso. En la salida de este túnel hay una inscripción en hebreo. Encaja precisamente con el tipo de inscripción hebrea de esta época. Y más que eso, hay algo extraño en la construcción de este túnel. La forma más lógica de construir un túnel como este, como es excavando, 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 hasta salir por el otro lado. Pero no fue de esta manera que se construyó este túnel. Lo que hicieron es, comenzaron a excavar desde ambos extremos, excavar y se encontraron en el medio. Ahora, esto es algo extremadamente difícil de hacer, porque la mayor posibilidad es que si comienzas desde ambos extremos, los túneles no se encontrarán. Pero esto tiene mucho sentido, considerando que las personas aquí tenían prisa. Ellos tenían tiempo para terminar este túnel. El tiempo era la invasión asiria, y por eso, comenzando por ambos lados, podías hacer el túnel al doble de velocidad. Entonces estaban cavando de este lado, el otro equipo cavando del otro, y lograron encontrarse en el medio. Es tan impresionante esto que hasta el día de hoy hay dudas de cómo se hizo. La teoría más aceptada de cómo se hizo esto es que allí arriba, fuera del túnel, donde la gente camina por la calle allí arriba, había personas con martillos, tac, 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 martillando el suelo. Pero no para cavar nada, sino para hacer ruido, porque cuando estaban trabajando aquí, escuchaban de dónde venían los golpes de martillo y así ellos iban guiándose a través del sonido. Y con todo lo que hemos hablado juntos, realmente entendemos que este es el túnel construido por Ezequías para proteger a Jerusalén de la invasión asiria. Miren algo aquí. El techo aquí es súper alto, pero está empezando a bajar. Aquí, gente, el túnel va a empezar a ponerse cada vez más estrecho y bajo. Entonces, la aventura se intensifica a medida que avanzamos en él. El total de la caminata aquí son alrededor de 40 minutos para hacer todo esto aquí. Mira la situación en la que estamos, gente. El túnel está súper apretado y la montaña también aquí, pero vamos a seguir porque solo hay un camino aquí que es la salida. Finalmente estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos saliendo ahora del sistema de agua para continuar nuestra historia. ¿Por qué después de todo el rey Ezequías construye todo esto? La pregunta es si esto fue suficiente para salvar a Jerusalén. Vemos que el agua que sale del túnel de Ezequías hoy en día se desvía a otros lugares. Pero si llegáramos aquí en tiempos bíblicos, toda el agua del túnel llegaba hasta aquí, hasta el estanque de agua que se llama el estanque de Siloé. Vemos aquí que están excavando lo que fue construido por el rey Ezequías. Pero después de todos estos proyectos, después de todas estas construcciones, se da cuenta de que aún no sería suficiente para que la ciudad se proteja del rey de Asiria. Y por eso decide rendirse, o al menos rendirse de cierta manera. Ofrece a Sennacherib pagar para que la ciudad no sea atacada y destruida. Y toma todo lo que puede, incluso toma los tesoros del templo de Jerusalén. Quita el oro de las puertas del templo de Jerusalén. Imaginen eso, lo más precioso que había en Jerusalén era su templo. Toma los tesoros que habían sido dedicados a Dios, incluso él como una persona de fe. Dice, mira, necesito hacer todo lo posible para salvar a mi pueblo. Entonces toma todo eso y lo envía a Sennacherib. Y Sennacherib envía a sus hombres a Jerusalén y les ordena decir que todo eso no era suficiente. Y ahora Ezequías intenta proteger la ciudad físicamente y no puede.
Intenta pagar para proteger la ciudad y no puede. Y luego hay una parte aún más impresionante de la guerra, que es la guerra psicológica. Porque los hombres de Sennacherib, cuando están aquí hablando con los hombres de Ezequías, deciden mirar hacia arriba, mirar las murallas de Jerusalén y hablarles en hebreo, hablar con la población civil de Jerusalén en hebreo. Y todo esto, todo lo que dicen está registrado en la Biblia. Entonces Rabsaque se levantó y gritó en hebreo: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Siria. Así dice el rey: no dejen que Ezequías los engañe, porque él no podrá liberarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los lleve a confiar en el Señor diciendo: el Señor ciertamente nos liberará y esta ciudad no será entregada en las manos del rey de Siria. No hagan caso a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y entréjense. No escuchen a Ezequías, porque él los está engañando al decir: el Señor nos liberará. ¿Acaso los dioses de las naciones pudieron liberar cada uno a su tierra de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Ramate? Y de Arpade, ¿dónde están los dioses de Sepharvaim, Rena e Iva? ¿Acaso ellos liberaron a Samaria de mis manos? Entonces, ¿cómo el Señor podrá liberar a Jerusalén de mis manos? Sennacherib y sus hombres se burlan del Dios de Israel, porque no veían la diferencia entre el Dios de Israel y los muchos otros dioses que había aquí en la región. Para ellos, el templo de Jerusalén era solo otro templo como tantos otros que ya habían destruido. Y probablemente en ese momento, Ezequías entiende cuál sería la única manera de salvar la ciudad. Los sistemas de agua, las murallas, las armas serían en vano. La única manera de salvar Jerusalén sería con la ayuda de Dios. Y él realmente tenía mucha fe. E Isaías, que era el gran profeta del pueblo de Israel en ese tiempo, profetizó que la ciudad sería salvada. Imagino que eso debe haber aliviado mucho al rey Ezequías. Y también Dios promete que ninguna flecha sería lanzada contra la ciudad y que los enemigos se irían. Así dice el Señor respecto al rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará en ella flecha alguna, no vendrá ante ella con escudo, ni construirá rampas de ataque contra ella. Por el camino por donde venga, por este regresará, pero en esta ciudad no entrará, porque yo defenderé esta ciudad para liberarla por amor a mí y a mi siervo. Pero eso, cada día que pasaba parecía más imposible, porque los asirios se acercaban más a la ciudad. Van a sitiar la ciudad. 185,000 soldados asirios acampan aquí alrededor. Imaginen el miedo de la población de la ciudad. Esos soldados ya habían destruido Judá, Israel y gran parte del mundo antiguo. Ahora estaban en las puertas de Jerusalén. Pero entonces la Biblia nos cuenta el gran milagro que sucede aquí. El ángel del Señor vendrá por la noche y está escrito lo siguiente: esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando los sobrevivientes se levantaron, allí estaban todos esos cadáveres. Y entonces Sennacherib, rey de Siria, levantó el campamento, se fue, volvió a Nínive y se quedó allí. El ángel del Señor esa misma noche acaba con todos los soldados asirios que estaban alrededor, y así Jerusalén es salvada. Ninguna flecha fue lanzada contra la ciudad como se había profetizado.
Y todo esto debido al amor de Dios por Jerusalén y su población. Y por eso Jerusalén fue salvada en el pasado, así como Jerusalén sigue existiendo hasta el día de hoy. Y hablamos de cosas difíciles y duras en el día de hoy, sobre las guerras del pasado. Y claro, no podemos olvidar también que una guerra está sucediendo en el presente. Pero quiero terminar el día de hoy no hablando de guerra, sino hablando de paz. Porque así como las profecías del pasado decían que la ciudad sería salvada, también la profecía de Zacarías habla del futuro de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos: tengo un gran amor por Sión. Es un amor tan grande que me lleva a la indignación contra sus enemigos. Así dice el Señor: volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos será llamado Monte Santo. Así dice el Señor de los ejércitos: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las plazas de Jerusalén, llevando cada uno en su mano su bastón, debido a su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas, y en ellas jugarán. Así dice el Señor de los ejércitos. Esto puede parecer imposible a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, pero no será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos. Y esta profecía habla de la restauración de la paz en Jerusalén, de la ciudad como queremos verla hasta el día de hoy, con ancianos y niños, y de todo corazón y con toda nuestra fe, creemos que esto volverá a suceder. Y debemos hacer como la Biblia nos dice: orar por la paz de Jerusalén. Pero realmente quiero llevar esto más allá de Jerusalén. El amor de Dios es por Jerusalén, por Israel y por todo el mundo. Y por eso vamos a orar por todo el mundo, por la paz y el bienestar de todos los que necesitan, por todos los conflictos que están sucediendo, y recordar que los milagros suceden, tanto en el pasado como en los días de hoy. Espero que hayan disfrutado de conocer un poco más de la historia y la arqueología de Jerusalén, conocer las guerras del pasado, pero también esperar las profecías de paz del futuro. Un beso y nos vemos en la próxima.